no se sabe, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Decía, la UTN dijo que hasta mitad de año virtual. Después de mitad de año, hasta ahora no se han expedido, pero no sé qué irá a pasar realmente. No sé. Sí, ¿por qué estamos Y hablando de... ahora estamos con... ¿Cómo? Perdón, profe, que hablé sobre usted. No, le decía de que ahora que están con el tema este de la variable La Delta. delta. Sí. Y sí, hay muchas opiniones, hay gente que sin saber opina. Por eso a mí no me gusta, siempre que me preguntan, digo, mira, la verdad que no sé, porque eso es, la verdad, no sé. Ahora, yo puedo decir no sé, porque a mí primero y principal no me vota nadie. Pero te imaginas para el presidente o para el gobernador que se pare frente a un micrófono y diga, ¿sabes qué muchachos? No sé, lo van a cocinar. Es decir, ¿cómo no vas a saber si vos sos presidente? ¿O cómo no vas a saber si vos sos gobernador? Y lo cierto es que no saben, nada más que no se animan a decir no sé, por el miedo al costo político que eso tiene. Entonces, no dicen, pero en realidad nadie sabe qué va a pasar. Mira que estamos hablando de especialistas en la temática esta de salud pública. eh, este virus lo tiene loco a los científicos más encumbrados de todo el mundo. Ahora esa variante Delta que hablan. Yo no tengo la menor idea de esto, ¿no? Pero dicen que es más contagiosa, que es más peligrosa. Hay algunos que hablan y dicen también que las vacunas no le hacen nada a las distintas cepas. Vaya, ¿sabe? ¿Cómo será? La verdad que es una incertidumbre tremenda. Y sí, pero como les digo, la gente que tiene que tomar las decisiones hace lo que puede. Pues si yo no cargo tintas contra nadie, porque en realidad de esto nadie tiene la culpa. Lo que sí me parece es que cada cual, desde el lugar que le toque, tiene que poner lo mejor de sí para que las cosas funcionen, de la mejor manera. Excelente no va a ser, pero bueno, yo el año pasado, a final de año, cuando han sido los exámenes finales, los chicos que han cursado electrónica 1 y control automático es más pesada que electrónica, pero en electrónica han habido 4 o 5 chicos que han rendido el examen final en diciembre. Espectaculares, muy lindos exámenes. Uno de ese grupo, uno solo rindió en diciembre control automático, con la modalidad que si se da la oportunidad, ya le voy a ir comentando cómo tomo yo el examen. Y estos chicos han andado muy bien. Gracias a Dios eligieron la electiva que dicto yo, que se llama Sistema de Automatismo Industrial. Hermosa materia. ¿De qué va, profesa? Más o menos. ¿De qué qué? ¿Cómo va? ¿Cómo? Porque por ahí yo pensaba que, por ejemplo, con esta materia de control automático era, no le digo programa un PLC, pero andaba por ahí, pensé que andaba por ahí la materia. No, en realidad, esa materia, dicho sea de paso que yo todos los años hago propaganda en cuarto para que a la materia la elijan, porque las electivas tienen vida mientras los estudiantes la eligen. Al momento que los estudiantes dejan de elegirla, este, desaparece la materia. Entonces, bueno, yo dicto esa materia y este año se han hecho varios cambios, porque el año pasado
se la dictó de una manera. Básicamente estaba estructurada de forma tal que una, podríamos decir una tercera parte es de lógica cableada. O sea, son automatismos que se hacen de la forma que han nacido los automatismos en la industria, que es usando relés, contactores, llaves, pulsadores. Eh, Así nacieron los primeros automatismos eléctricos, que en realidad eran con elementos electromecánicos. Muy lindo y hasta el día de la fecha también lo van a encontrar en industrias, especialmente en industrias que son este, no muy modernas, como sé por ejemplo ingenios. Dentro de los ingenios también hay de varias categorías, digamos, hay ingenios que son muy modernos, pero todavía se encuentran automatismos hechos con lógica cableada. Repito, con relés, contactores, llaves, pulsadores, selectores, sensores de final de carrera, etcétera. Hay un programa que se llama KDSIMU, que es muy bueno, que sirve para editar circuitos eléctricos y algo de electrónicos, que a mí me parece que en la carrera de ingeniería eléctrica debería ser obligatorio manejar KDSIMU, porque les permite dibujar eh, de normalizados los circuitos eléctricos, tanto de potencia como de mando, de señalización. Repito, están normalizados. Ustedes dentro del software tienen la posibilidad de, de, este, de ponerle el título a la hoja, son hojas normalizadas, se las puede imprimir. eh, Todos los planos eléctricos industriales están hechos con software específico, ¿no es cierto? No sé si es Cadecimus el que usan, pero no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver los circuitos eléctricos eh, en la industria, que son, los circuitos eléctricos son muy complicados por el tamaño, digo, ¿no? Bueno, con Cadecimu permiten editarlos, permiten simular el funcionamiento, cosa que es muy buena. Vos antes de que armes algo, lo podés simular y eso es una gran cosa. Y después, más o menos las otras dos terceras partes era de PLC con una tecnología que es la que tiene el departamento, que son los PLC Tuido de Schneider. Hay unos kits de desarrollo que compró el departamento, hará unos 15 años más o menos los compró, o sea que ya son medio viejitos, pero como estaban ahí, yo los tomé, no era una tecnología que yo manejaba, pero una vez que se aprende cuál es la filosofía de programación de los PLC, ya el hecho de cambiar de marca es solamente ver cómo se lo implementa en otra marca. Pero la filosofía ya la tenés y, y podés hacer esa migración fácilmente. Eh, bueno, usando esos kits de desarrollo, se la armó la materia esta. Pero resulta que en el 2020 no hubo clases presenciales, entonces no había laboratorios a donde hacer los ensayos con los equipos eso. No obstante eso, el software tiene la posibilidad de simulación y que así la dictamos el año pasado, que ha salido linda también, virtual. Había algunas cosas que no pudimos hacer porque, bueno, hay algunas cosas que los simuladores no te permiten hacer. Y la última parte, que más que nada es una cuestión teórica, se trata de los SCADA, que vendrían a ser la, la forma más este, seria y profesional que se puede hacer hoy en día el control, que es tener la posibilidad de tener una sala de comando, por supuesto que todo digital, con computadoras. eh, en el diseño de los sistemas SCADA participan, es multidisciplinario porque participan gente de informáticos, de ingeniería en sistemas, electrónicos, básicamente para la parte de comunicaciones,
Y bueno, los eléctricos que más que nada están eh, abocados al tema potencia, protección de los motores, pero con los sistemas SCADA, vos desde un solo punto podés tener el monitoreo y el control de todo el proceso, en el caso que sea una fábrica, un proceso, o en el caso que sea otra actividad, tenés la visión de toda la actividad desde un solo punto. Si bien es cierto, si tenés conexión a internet también podés acceder desde otros puntos, pero las prácticas de eso son muy difíciles de implementar en un ambiente académico. Entonces, como lo solucionamos es con videos y con visitas, que el año pasado no se podía hacer ninguna visita, pero bueno, con visitas a lugares donde están funcionando ese tipo de sistemas de control. Y la materia es muy linda, es la materia que más me gusta dentro de las tres que yo dicto, la que más me gusta es la electiva. Así que bueno, y volviendo al tema de los chicos, eh, un grupo muy bueno es el que ha cursado el año pasado cuarto. Y ahora lo estoy teniendo y estamos teniendo unos resultados muy, muy, muy buenos. Este año la modificación que hice es eh, de hacerlo todo virtual, o sea, no tiene mucho sentido usar la tecnología esa específica de Twitter de Schneider, más que nada uso cuestiones que son genéricas, sin ninguna marca en particular, pero desarrollando los conceptos necesarios para hacer programación en PLC, que básicamente hay, podríamos decir, cuatro formas de programar PLC. La que más se ajusta para los eléctricos es un lenguaje que se llama ladder, escalera, porque simula ser un circuito eléctrico. Después, los electrónicos normalmente prefieren el lenguaje que se llama FDB, a donde se lo trata al programa como si fueran unos diagramas de bloques. Lo que normalmente eligen los informáticos es un lenguaje que se llama listado de instrucciones, a donde lo que tiene que hacer el PLC se lo programa dándole instrucciones que el PLC va leyendo y ejecutando. Y hay una cuarta que se llama GraphSet, que es una herramienta muy potente. Hay algunos autores que lo consideran lenguaje de programación, otros no. Pero es una forma de programar considerando una máquina de estados. Bueno, hablar de eso, esto sería, ya nos tendríamos que interiorizar bastante. ¿Cómo se Pero llama el de los electrónicos que dijo, profesor? El El que ladder. usan los electrónicos. diagrama de bloques de funciones, No, el de los eléctricos era el ladder, que no, profe. el ladder. No, el de Sí, los electrónicos. FDB, diagrama de Eh, bloques de funciones. Y los otros, listado de instrucciones. Bueno, ya hice mi propaganda. Las otras materias también son muy interesantes, ¿no? Las electivas. Hay una electiva que a mí este es el primer año que se la dicta el ingeniero Casal, se llama instrumentación virtual. Yo he leído los contenidos y está muy buena. No sé cómo la dicta, si más no, pero la instrumentación virtual está buena. Después también hay otra electiva nueva que hay, que la dicta el ingeniero Mario Vázquez, que es de protecciones, que él tiene mucha experiencia en el tema protecciones, especialmente de media tensión. Habría que ver, porque ustedes en quinto año tienen una materia obligatoria que se llama accionamientos y controles eléctricos. No, accionamientos y protecciones eléctricas. No sé si se pisan ahí algunos Es temas. muy relacionado, profe, con la otra, muy relacionado con otra asignatura, esa central y protección eléctrica, Ustedes tienen una electiva con que la otra materia de, con Eso no accionamientos. es electiva, eso es lo que no sé. con la ¿Cuál otra es la? materia, profe, de
protecciones de media tensión va de la mano con la otra asignatura que es central Mira, y protección eléctrica. vos me estás preguntando de algo que yo no sé. Primero y principal porque yo con media tensión, con alta tensión, nunca he trabajado. Más de 5 voltios no hace mal a nosotros. Más de 5 voltios se me ponen los pelos de punta. No, Se hasta nos 5. eriza la piel. Así Hasta, somos los electrónicos. ¿Qué va a hacer? 15, eh, a lo sumo más o menos 15, por ejemplo, la fuente conmutada, por ahí ya. y no sé, ¿no? Oh, no. Sí. Entonces ustedes no van a sufrir con sistema de potencia. No, nosotros, a mí la parte eléctrica me fascina. Siempre me ha fascinado. No seguí eléctrica por la cuestión de que yo vengo de una orientación muy electrónica, pero si no, me hubiera mandado por ahí, ¿no? Mira, Así es. eh, yo hasta que entré en el departamento de eléctrica de la UTN, para mí la vida era, Electrónica. y siempre vinculado al tema control. Pero cuando he entrado al departamento y he empezado a ver las otras materias y más o menos a interiorizarme, realmente es una carrera hermosa, ¿no? No, muy lindo, muy lindo. La parte de generación, por La ejemplo, generación, claro, la gestión de la electricidad, hay una cosa que con el software que hay ahora, Dios mío. se llama mercado eléctrico. Esa la dicta el ingeniero Gabriel Escudero. Tiene mucha No, experiencia, trabaja en EDET. sí, Esa es una temática importante, muy importante. buena. Eh, Después, Debe debería, ser interesante, profesor, ¿no? Debe sí, incluir lo que es también lo que es Camesa, todo eso, ¿no? y claro, porque Camesa es la empresa que hace ¿cómo se llama? La asignación de la potencia que generan cada una de las estaciones eh, de todo el sistema interconectado nacional. No, son cosas muy lindas. El Trasnoa, el trabajo que se hace en Trasnoa transportando energía es fantástico. Y hay muchos chicos que estudian eléctrica y trabajan ahí. Este, una temática muy interesante. Yo no sé mayormente nada de esas cosas, ¿viste? Porque bueno, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en ese tipo en esa temática, digamos. Pero la ingeniería eléctrica es muy linda, muy, muy linda. Yo tengo el título de ingeniero En los electricista, años pero anteriores, profe, sí, en los años digo, antes, perdón, ¿no? En los años anteriores, no, no sé si ahora se va a seguir haciendo, estaban haciendo simulación ante un colapso total, digamos, del sistema de interconexión, del SADI. O sea, se basaba, digamos, en hacer una simulación, o sea, o sea, ante todo un desenganche general, digamos, a nivel nación. ¿Cómo no pasa? Eh, ¿cómo no claro, pasa? como ha pasado en el año 2019, Claro. bueno, una simulación como para estar, tener una buena gestión, todo eso a nivel operativo, todas esas cosas. Sí. Sí, no, la temática es muy linda. Pero bueno, Dios me puso en los lugares que me puso hasta aquí. Y bueno, pero me hubiera gustado mucho trabajar hasta inclusive en EDET, ¿no? Que es la empresa de distribución. Pero lo que es la generación y el transporte es fantástico. Es fantástico. Media tensión, alta tensión y esas cosas, ¿has visto? Y no hay mucha gente que se dedique, ¿no? O sea que ahora el tema de las energías alternativas, otro tema inmenso, que bueno, se necesitan muchos ingenieros electricistas. Así que yo los insto a que estudien, que se preparen, Bien, aprueben control automático, que estudien. por supuesto. Profe, ¿que me va a dar pantalla? No, no, no. Este, sí, pero hay una cosita, ¿no? El Sí. tema del control,
es horizontal. O sea, eh, si bien es cierto, la mayoría de las veces quienes se dedican al tema control son electrónicos. Eso tiene una razón. La razón es que la forma más barata de hacer control es con equipamiento electrónico. Por eso es que ustedes siempre que encuentran a alguien que está dedicado al tema control es un electrónico. Pero el control abarca a los electrónicos, a los electricistas, porque hay control en la generación, hay control en el transporte, hay control en la distribución. O sea, en todos los campos a donde se desarrolla el ingeniero electricista está el control. Por eso es que figura esta materia, control automático, en cuarto nivel de la carrera. También está en ingeniería mecánica, donde hay, pero bastante poco, es en ingeniería civil. A pesar de que, por ejemplo, en los puentes, en los diques, como les comentaba el otro día el ingeniero Carrasco, que él ha trabajado en ese tipo de cosas, eh, hay también instrumentación, porque todo eso, los puentes, los diques, tienen movimientos. Si bien es Los cierto, los ingenieros en movimientos son sistemas también tienen una materia llamada control. No la ven ingeniero en como, sistema. como nosotros, más nosotros ya hemos hablado con un ingeniero Juan Luna, para hablar con nuestro par en sistema, para ver si podemos traer algo de ahí, para que sepamos simular un poco mejor y tener la visión de ellos, que también es importante, porque ellos aportan el software. Hay que ver qué software están usando, todo, a ver si lo podemos usar. Está bueno eso de- de saltar el cerco, ¿no? Sí, Yo no sabía, profe, totalmente. que se Es más, movían. ¿Cómo? ¿cómo? Perdón. ¿Cómo? Sí, por supuesto, sí, ¿no? Y nosotros con el ingeniero estamos constantemente, sí, sí, sí. Nosotros siempre estamos buscando, porque digamos, el ingeniero Juan Luna nunca se queda quieto, y eso me perjudica por lo práctico, pero bueno, pero siempre está cambiando, buscando cosas nuevas, dando otro enfoque, actualizándola, porque son materias tecnológicas y no podemos quedarnos con un cuaderno amarillo y dar la misma materia 5 años seguidos, ¿me entienden? O sea, es necesario darle otra visión. Aunque a veces los profes se equivocan, por ejemplo, a veces cambiamos un tema o le damos otro enfoque y nosotros mismos nos enredamos, es importante ese cambio en las cuestiones, ¿no? Y estar constantemente cuestionándonos si ese es el camino correcto para la materia, ¿no? Eso, ese aspecto, digamos, esta materia tiene esa característica, a mí me encanta mucho. Profe, ¿que me va a dar un poquito para que lo asocie un poco los chicos? Dale. Ahí va a presentar el ingeniero el práctico. Bueno, le Oh, comento, chicos, me avisa si están viendo ahí. sí, ahí se ve. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción porque en realidad el profe ha dado todo lo que es los polos dominantes, hemos visto cómo variaban los polos y todo, pero yo le quiero hacer una pequeña introducción y solamente le voy a dar 2 ejemplos que deberían estar dentro del trabajo práctico. Y el viernes le doy 3 ejercicios más que lo tengo que armar bien para que refuerce la teoría. Y ahí sería el trabajo práctico, quiere decir que va a tener 5 ejercicios, 2 que están hechos acá, ¿sí? Y 3 más que los tienen que desarrollar ustedes, ¿sí? Este, ¿Me avisan si ven ahí? ¿Ahí ven? Sí, Sí, profesor. ¿no? Sí, ¿dónde está el lápiz de este loco? ¿Por qué no Allá. tengo, ¿por qué no tengo un lápiz? No tengo lápiz, ¿no? ¿Por qué no he sacado el lápiz? Bueno, ya tengo esa lápiz de aquí abajo. Acá está. La pluma. Bueno. Este es el conjunto, ¿cómo está acá? Acá abajo. Bueno, acuérdense que el tema del sistema de primer orden, por ejemplo, cuando el profe daba el tema del sistema de primer orden, por ejemplo, un sistema RC, cuando hacíamos todo lo que es la ecuación íntegro diferencial,
aplicábamos transformada de Laplace y obteníamos la función de transferencia, ¿verdad? Por ejemplo, la podíamos tener de esta manera, donde se veía que, por ejemplo, el polo estaba en menos 1 sobre RC, o lo podíamos poner de esta forma, donde podíamos decir que la ganancia era 1 y que el tiempo era igual a RC. O sea, ¿qué sacábamos con eso nosotros? Teníamos esta forma y podíamos obtener, si hacíamos la transformada inversa, la respuesta del tiempo. O si aplicábamos Fourier, el de MATLAB, obteníamos esta forma o esta forma de respuesta, que eso yo lo tengo puesto aquí. Estas dos hojas, estas dos figuras, digamos, dos respuestas, salen de uno de los ejemplos del profe, que creo que estaba aquí. A ver. Uno era el ejemplo 1, donde decía, dejaba A igual a 1 y variaba el valor de K, por eso obteníamos esto que está aquí, ¿sí? O sea, con esta forma que está acá abajo, dejábamos constante A y variábamos la ganancia, entonces iba subiendo la ganancia. O, para el caso del otro ejemplo, donde dejábamos constante el valor de K y íbamos variando el polo, lo íbamos moviendo al polo, o sea, el valor de A, ¿sí? Teníamos esos dos ejemplos. ¿Qué pasaba para el caso del segundo orden? En el caso del segundo orden, por ejemplo, un circuito RLC, teníamos la ecuación íntegro diferencial, hacíamos una parametrización, ¿sí? Y de ahí se obtenía valores que eran de la ganancia, coeficiente de amortiguación y frecuencia natural, que salían de estos valores que están acá. O sea, ustedes quieren obtener el valor de la frecuencia natural o del coeficiente de amortiguación, era solamente reemplazando los valores de R y LC. Y de ahí obteníamos esta función de transferencia. ¿La ven, chico, ahí? Porque me tapa esto aquí cada rato. Ahí Sí, está. se ve bien. Veíamos Sí, esto que estaba profesor. acá. Bien. ¿Qué sacábamos con esto? Veíamos que estos polos y cero, estos polos, dependían de esta función característica. Y ahí obteníamos los dos polos, porque es una de segundo orden. En base al valor que teníamos, por ejemplo, si dejábamos constante omega n, variábamos sigma y obteníamos todas las respuestas. ¿Qué respuesta? Por ejemplo, si dejábamos constante omega, variábamos sigma, por ejemplo, de casi 0 hasta 1, que llegábamos con un polo doble, y de ahí se íbamos aumentando el valor de sigma, empezaba a hacerse cada vez más sobreamortiguada, o sea, haciendo de que sigma se mueva a un valor superior a 1, ¿sí? Como en este caso. Quiere decir que un polo ya podría estar aquí y otro polo podría estar acá. Ese era el resumen que teníamos nosotros con respecto al sistema de primer orden y segundo orden, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿Cómo el profe lo ha presentado? Todo, si tiene alguna duda, algo. Porque sobre esto hay que arrancar. Claro, muy buena pregunta. La pregunta es esto, clarito. El tema es que nosotros siempre hemos pensado en que la respuesta es al escalón unitario, ¿sí? Tanto el de primer orden como el de segundo orden. O sea, esta señal, la U de t, termina siendo un escalón unitario, ¿sí? Los dos tienen esa respuesta, ¿sí? Por eso terminan en 1 acá, Y ¿sí? es lo que nosotros ponemos cuando armamos en el Simulink, ponemos un escalón unitario justamente. Exactamente, exactamente. Hacen un step también en el Simulink o hacen un step en MATLAB. Bueno, ¿qué pasaba? El problema es ahora, voy a bajar esto porque no se ve bien ahí, el problema es ahora es que en realidad los modelos de las plantas, en la práctica, suelen superar a los sistemas de segundo orden. O sea, son superiores a segundo o tercer orden, a primer orden. Sin embargo, por lo que ha explicado el profe en la clase, sabemos que hay una influencia de ciertos polos en la cadena cerrada. O sea, nosotros no estamos evaluando acá un sistema de lazo abierto o lazo cerrado. Estamos hablando de un sistema completo que tiene una función de transferencia. No decimos que está realimentado ni nada, decimos que tiene una representación de polo y cero, que es la función de transferencia de ese conjunto completo. Pero me dice que no todos los polos
tienen la misma importancia, ¿sí? Sino que aquellos que están cerca del semiplano positivo tienen respuesta más lenta que los que están hacia el infinito en el semiplano negativo, ¿se acuerdan? Bueno, la cuestión es que en realidad la mayoría de la respuesta de los sistemas, o sea, el YDS, acuérdense que YDS, ¿verdad?, es la respuesta al escalón unitario por la función de transferencia de ese sistema, o sea, esto es G. Y veíamos que, obviamente acá está la función de la UDS, ¿verdad? ¿Y qué veíamos? Que había una respuesta que la podíamos obtener, ya sea a través de algún sistema de antitransformada o por MATLAB, o podíamos hacer fracciones, lo que sea. Cualquier cosa que hacíamos estaba bien, y que el valor final al cual y de t iba, ese valor de k no tenía más que ver con que es el límite de la función de transferencia cuando s tiende a 0. ¿Y eso dónde sale? Sale de acá. Esta es la demostración que dice que en realidad el valor de k es igual al límite de la función de transferencia cuando s tiende a 0. Y ese es el teorema del valor final. ¿cómo se llama? Valor final. ¿Por qué es importante que yo lo remarque este? Porque ahora vamos a hablar de un temita que tiene que ver con el trabajo práctico, porque el trabajo práctico va a cerrar un concepto que es muy importante que dio el profe, ¿sí? Obviamente, miren acá la cuestión que dice acá. Solo si el sistema alcanza el régimen permanente y solo si todos los polos están en la parte real negativa. O sea, para eso está aplicado para sistemas estables. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Dudas? No. Bueno. Entonces, ¿qué dice el profe? El profe dice, bueno, quiere decir que en la práctica se da situaciones en que algunos polos tienen una influencia en la respuesta del sistema que es superior al resto de los polos. Y la primera clasificación que hace el profe es decir, hay polos que están más próximos al semiplano positivo que se lo denomina polos dominantes o P sub D. Y son los que tienen la respuesta más lenta. ¿Se acuerdan que el profe hizo varias aplicaciones MATLAB y mostró cómo los polos que están más cerca del eje imaginario tienen una respuesta más lenta de los polos que se denominan polos insignificantes, que están mucho más alejados, que tienen una respuesta más rápida? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente, profe. Gracias, papi. Bien. ¿Qué pasa? Y el profe hizo un ejemplo. Yo ese ejemplo lo modifiqué más que nada para adaptarlo. Digo, bueno, a ver, yo tengo dos sistemas, dos funciones de transferencia. Una G1 y una G2. Quiere decir que esto es de primer orden y esto es de segundo orden. Y yo los dos los grafico. ¿Sí? Y tomo como parámetro, por ejemplo, el setting time. Quiere decir, el setting time es el valor cuando ya llega al 98% y ya no se mueve de ahí. Resulta ser que el primer G1 solamente tiene un polo aquí. Justo ahí. Y el segundo tiene un polo ahí, en -1, y el otro lo tiene, yo lo pongo acá para que se los pueda ver, ¿no? Y el otro lo tiene en -3. Entonces la pregunta que hace uno es, ¿cuán cerca están estos dos? ¿O cuán los dos se comportan de manera similar? ¿Cuándo los dos sistemas se podrían parecer más? ¿O cuál es la exigencia de que un sistema se parezca más a otro? Y el profe lo que hizo fue agarrar este polo que está aquí, lo fue corriendo para este lado así. Lo fue alejando, manteniendo constante este polo, que sería el mismo polo de la función de transferencia G1. Entonces el profe y lo que hizo fue poner uno en -6. Entonces antes yo tenía solamente este, después tenía el G2 este, y ahora tengo una función de transferencia que tiene un polo aquí y tiene otro polo es -6. Y resulta que nos dimos cuenta que a medida que este polo se va alejando de este polo que nosotros lo denominábamos dominante, porque el que más cerca está del eje imaginario, la curva
se iba corriendo y se iba apareciendo cada vez más esta azul que está aquí. ¿Sí? Así todo, por ejemplo, el profe siguió con el programa y puso otro polo más. Dijo, lo corro un poco más, y lo corrió a 10. Entonces, antes teníamos un solo polo aquí, después yo tenía otra función con 2 aquí, otra función con este y aquí, y esta última, yo le sigo poniendo G2, que son. La otra la puse aquí, y esta está en menos 10. Y estamos viendo que prácticamente, si hacemos un zoom, que no lo puedo hacer acá, me doy cuenta que ya prácticamente esta función tiene una respuesta al escalón muy parecida a esta y casi a esta, y no tanto a esta. Entonces la pregunta que se hace uno, ¿cuán lejos debería estar este segundo polo? ¿Cuán lejos debería estar ese segundo polo para que esa función G2 se parezca a G1? ¿Se entiende cuál es la consigna de lo que estoy hablando? O sea, el profe le dijo a ustedes, la respuesta en el primer orden, respuesta en el segundo orden. Después agarró un sistema, fue de primer orden, de segundo orden, pero fue corriendo los polos y demostrando a ustedes que los que están más cerca del eje imaginario son los polos que realmente definen a grandes rasgos la función de transferencia y la respuesta A, por ejemplo, al paso. ¿Sí? Lo que yo le estoy mostrando a ustedes acá es que hay en ese corrimiento, cada vez que nos vamos alejando más, esos polos no tienen tanta influencia como el que está más cerca. La pregunta es, ¿cuán lejos deberían estar esos polos para que G1 se acerque cerca de G2? ¿Qué dicen los libros, las teorías y los expertos en control, como el ingeniero Luna? Que hay un valor de este, que está tan alejado de este, con respecto a este valor, que hace que los dos se parezcan. La teoría dice que en la práctica, los polos dominantes, que se determinan por la distancia relativa de los mismos respecto al eje imaginario, pero en la parte real, o sea, vamos a tomar una métrica respecto al eje imaginario, pero moviéndonos sobre el eje real. Por ejemplo, si yo tengo un polo aquí, en este valor, que sería D2, D1, y el otro polo, por ejemplo, yo podría tener dos polos complejos conjugados, pero la parte real del complejo conjugado es este valor de 2. Dice que la práctica de los sistemas de control dice que en realidad para que yo pueda considerarlo a P1 como un polo dominante del sistema, este valor al próximo que sigue, porque esto puede tener otro sistema acá, ¿no? Puede tener más, o puede tener uno aquí, no importa, pero al primero que lo encuentre, a este primero, debería ser una distancia superior a 5. Por ejemplo, por ejemplo en el caso que yo tengo un polo en el eje real, y los dos polos que no son dominantes son complejos conjugados. Aquí, por ejemplo, los polos dominantes son dos complejos conjugados y los otros dos polos están mucho más lejos. Pero igual siempre se trata del valor real de 1 contra D2. Siempre dice que debería ser mayor que 5. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, está aquí, que serían dos reales. Este sería el caso que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Donde nos fuimos alejando sobre el eje real. ¿Sí? Negativo, pero real. En este caso, fíjese que este D1 y acá está D2. Y me dice que tiene que ser mayor que 5. Entonces, si yo me voy al ejemplo anterior, yo podría decir que, y bueno, mira, ya este que está aquí, ya tiene una diferencia de 5 con respecto a este. ¿Sí? Porque esta distancia es 1 y esta distancia de acá es 6. Entonces 6 menos 1 me da 5. O sea, yo estaría en el límite. Quiere decir que con G2, que sería... ¿Cuál sería G2 acá?
Disculpe, El profe. amarillito. Sí, este que está aquí. Está mucho más cerca de este, ¿no? Sí, lo escucho. No es la diferencia, ¿no? Es el cociente. Perdón. A ver, ¿cociente dijo? Ah, cociente. Bueno, sí, me he equivocado. Entonces, ¡pic! Entonces va a dar 6. Listo. Quiere Y decir eso, que sería 6 dividido 1, me da 6. Quiere decir que eso es mayor que 5. Al ser mayor que 5 me dice que este G2 ya se acerca, según la práctica del sistema de control, a G1. ¿Se entiende ahí, chicos? Por Siempre que dé ejemplo, mayor, no importa cuánto sea, siempre que sea mayor va a ya ser. dice que a partir de... Es más, yo leí 3 papers distintos y uno decía que la relación debería ser mayor que 5, otro decía que la relación debería ser mayor que 6 y otro paper que leí también decía que la relación debería ser mayor que 10. ¿De qué depende ese valor? Y depende de la exigencia que tengan ustedes al diseñar el sistema de control para modelarlo. Cuando más grande va a ser ese valor, más exigente es el sistema. ¿Se entiende? O sea, más exigente van a ser las aproximaciones que ustedes necesitan. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver ahora. Y ya van a entender un poquito. Por ejemplo, acá tienen un sistema que en realidad es un sistema de tercer orden. Tiene un polo en -1 y tiene un polo en 16 y en 17. Entonces, la primera pregunta que se hace uno, ¿contra cuál de los dos polos yo debería verificar esta relación? Hola. Depende Menos del 16. sistema. Y Menos 16. sí, Menos 1. no, Menos 1. claro, el primero Perdón, menos 16. con el primero que encuentro es este. Si ya con esto cumplo las condiciones, todo esto ya no me interesa. ¿Se entiende? Es hay, contra el primero, por eso yo le mostré acá que yo podría tener más polos aquí, podría tener otro aquí dando vueltas, podría ser un sistema que tenga esto, pero yo me voy a encontrar con el primero que encuentre por acá y voy a aplicar la regla de D2 sobre D1. En este caso lo encuentro a 16 y me va a decir 16 dividido 1, porque los dos son negativos, me va a dar 16. Por lo tanto, eso es mayor que 5, y entonces me está diciendo que yo a este sistema lo podría en realidad, de tercer orden, reemplazarlo por un sistema de este valor, que tenga solamente de primer orden. ¿Se entiende lo que le digo? O sea, me está diciendo, yo tengo un sistema de tercer orden, pero yo lo podría reemplazar por un sistema de primer orden. Y la pregunta es, ¿y cómo hago eso? ¿Qué tengo que aplicar para hacer eso? Bueno, el práctico este es justamente para eso, es aplicar lo que el profe ha dado de polo dominante para demostrar que en realidad se lo está usando para hacer una aproximación de sistemas o funciones de transferencia de sistemas de control que son de orden superior, que uno podría emularlo o acercarlo a sistemas mucho más simples para poder estudiarlo y diseñarlo. ¿Sí? Así es, por ejemplo, acá vamos a leer un poquito, el comportamiento de los sistemas de orden elevado, lo voy a cambiar acá, voy a poner con un colorcito este, puede aproximarse a otro equivalente de segundo o de primer orden. Eso me está diciendo. Me está diciendo que los sistemas de orden superior, yo en realidad puedo aplicar una reducción. Quiere decir, un orden elevado, si cumple las condiciones anteriores, yo lo puedo aproximar a un sistema equivalente de segundo o de primer orden. ¿Y de qué depende de esto? Ya lo vemos. La respuesta de ese sistema equivalente no es idéntica. No tiene tantos matices, pero se aproxima y se hace factible aplicar reglas sencillas tanto para la predicción de su comportamiento como para el diseño. Eso está diciendo. Está diciendo que si yo tengo un sistema de orden elevado y yo podría simularlo o emularlo con un sistema de primer y segundo orden, y yo me podría aproximar o tener un comportamiento muy parecido para poder predecir el comportamiento de ese sistema de orden superior. La reducción del orden del sistema simplifica tanto la fase de análisis como de diseño.
En la práctica se emplean características dinámicas de los sistemas de primer orden o de segundo orden para definir los requisitos. O sea, lo que está diciendo es que en realidad, por más que esté un sistema de orden superior, nosotros con las características de los sistemas de primer y segundo orden, que ya vieron ustedes con el profe, del tiempo de establecimiento, sobre pico, de valor final y todas estas cuestiones, todos los sistemas terminan pareciéndose a esos sistemas. El tema es cómo encontrar ese sistema equivalente o esa función equivalente que me simule o que esté muy cerca del comportamiento de ese orden superior. Desde luego, no tiene sentido hablar de coeficiente de amortiguamiento o de frecuencia natural si es de tercer orden, de cuarto, de quinto. Por eso es que es importante. Si yo tengo un sistema que es de tercer, cuarto, quinto orden, no puedo simularlo o decir que tiene un coeficiente de amortiguamiento o que tiene una sobreamortiguamiento o algo, porque el sistema en realidad tiene una respuesta que es bastante compleja. Pero, Hay dos, sí. entonces el objetivo es llevarlo al sistema primero o segundo orden, para poder El objetivo simularlo. es claro, claro. ¿Por qué? Porque ustedes ven que el sistema de Esa primero y sería la segundo ventaja, orden, profe, ¿verdad? claro, justamente, o sea, alguien, que yo no me acuerdo el nombre, pero el profe se debe acordar perfectamente bien, se ha dado cuenta que en realidad los sistemas se pueden aproximar, se han dado cuenta que los polos dominantes, cuando están más cerca del eje imaginario, son los que prevalecen sobre los otros. Entonces, han estudiado la forma de reducirlo para poder tener un sistema un poquito más sencillo para poder trabajarlo y estudiarlo. Porque si se parece, ustedes pueden obtener, digamos, datos precisos, como dice acá, en la fase de análisis, como en el diseño. Quiere decir que yo podía llegar a diseñarlo al sistema en primer y segundo orden y después aproximarlo a la planta o al revés. ¿Se dan cuenta? La cuestión es que dentro de la materia y después de la teoría del profe, es que nosotros hay dos formas de reducir el orden del sistema. A través de los polos dominantes, que eso es lo que fue ahora nada más, o a través de la cancelación por el efecto de un polo y un cero que están próximos. Esto no lo he podido desarrollar, chicos, porque en realidad quería desarrollar solamente una parte nada más. Por eso ahora vamos a ver esta partecita. ¿Sí? En la otra clase hacemos un ejemplo de este y ya van a tener todos los ejemplos para hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si el sistema general de orden superior tuviera un solo polo dominante, uno solo, o sea, no un polo complejo conjugado, sino un solo polo, quiere decir que el sistema, digamos, equivalente, va a tender a ser un sistema de primer orden. ¿Se entiende? Si el sistema tuviera un par de polos complejos conjugados como dominante, entonces el sistema lo vamos a aproximar a un sistema de segundo orden. Esto es, yo voy a volver para atrás un poquito, voy a borrar aquí. Quiere decir que si el sistema tiene un solo polo como polo dominante, esto va a terminar hacia un sistema de primer orden. Si los polos dominantes fueran dos, como complejos conjugados, ese sistema equivalente va a ser un sistema que va a ser de segundo orden. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí, claro. Bien. Ahora, la aproximación no es buena si no se cumple el criterio de los polos dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, yo tengo que cumplir el criterio que dice, por ejemplo, en este caso que yo adopté, que D2 sobre D1 debe ser mayor que 5. Si yo no cumplo eso, la aproximación ya se va. Espera un cachito, chico. Chao, mi amor. Estoy saludando a mi nieto. Chao, mi vida. Hermoso. Chao, no, decime. ¿Qué no pensan? Cerrame la puertita. Chao, no. Cerrame la puertita. Bueno, ese es mi nieto, chico, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que cumplir esta condición. En este caso, la condición dice que D2 sobre D1 tiene que ser mayor que 5. Si yo no cumplo esa condición,
obviamente la aproximación no va a ser muy buena. ¿Sí? Y la aproximación, bueno, esta parte no está explicada acá, digamos, dice que la aproximación no es buena si existen ceros cercanos a los polos dominantes en la función de transferencia. Eso es lo que vamos a explicar después con respecto al tema este también, ¿no? De la cancelación, ¿sí? El poder aproximar los sistemas por sus polos dominantes hace que una gran cantidad de sistemas se puedan caracterizar como si fueran de primer y segundo orden. O sea, yo soy repetitivo al respecto porque es importante que el concepto quede, que en realidad no es que nosotros reducimos por reducir, sino que se reduce para el análisis y el diseño, ¿sí? Pero ¿cuál es la orden acá? ¿Cuál es la clave? La clave importante es esta. Una vez que yo logro reducirlo, ¿sí? El grado de polinomio, ya sea a un primero o segundo orden, de acuerdo al que el polo dominante sea 1 o 2, lo importante es que tengo que ajustar la ganancia de esa, o sea, yo tengo antes una GDS, ¿verdad? Una G equivalente voy a tener yo, que se debería parecer a una GDS original. Perdón, S. Ahora, el tema es, ¿qué valor tiene como ganancia estática? O sea, en el límite cuando S tiende a 0. Yo debería ajustar la ganancia para que realmente los dos terminen en el mismo lugar donde tienen que terminar. O sea, lo que habíamos visto acá. O sea, yo necesito que todos terminen en el valor final 1. Por eso yo fui ajustando las ganancias, ¿ves? Se va ajustando la ganancia. Si no, no sirve el sistema. O sea, si yo no toco la ganancia de G2 para ajustarlo a G1, entonces yo no voy a obtener la respuesta en el tiempo. Entonces, por eso es importante el teorema del valor final. Entonces dice que una vez reducido el grado de polinomio característico, se ajustará la ganancia K para que el comportamiento del régimen permanente sea idéntico. Esta condición requiere que las ganancias estáticas sean idénticas tanto para el sistema reducido o equivalente como para el modelo original de la planta. ¿Dudas? No, profe. Excelente, profesor. Perdón, siempre va a ser, no importa cuál sea el sistema, pero siempre tiene que ser mayor que 5, o sea, es un valor fijo. Está bueno lo que pregunté porque para que reafirmemos lo que estamos diciendo. Yo les dije, yo agarré un paper y uno decía que el criterio de diseño y la reducción de los sistemas de orden superior de 2 sobre D1 es mayor que 5. Encontré otro paper que decía que de 2 sobre D1 igual a mayor que 6, y encontré otro que era más exigente que decía que era de 2 sobre D1 mayor que 10. ¿Cuál adoptan? Y depende del criterio, porque cuando más grande ese número, más exigentes son. O sea, no es lo mismo parecerse a algo que tratar de que sea casi exacto. Cuando ese número cada vez más grande es porque estamos buscando que sea muy exacto. ¿Se entiende? ¿Puede ser claro que ese valor dependa de la complejidad del sistema en cuestión? No depende ¿O, de eso. o va por otro lado? Va por el hecho de la Es como si fuera... exigencia, va por el hecho de la exigencia en el análisis y en el diseño. Si yo soy muy exigente, ese número va a ser grande. Si yo digo, mira, se parece suficiente, con esto ya lo puedo trabajar y está bien. ¿Cuál es la filosofía del ingeniero? Y no lo digo en eléctrica, lo digo en todas las carreras de ingeniería. Es el criterio. Y cuando vos tomás el criterio, tenés que ponderar los errores. Si vos ponderás los errores y sabés que tenés ese error, porque si lo desconocés estás en el horno, si vos sabés cuál es el error o cuál crees que va a ser el error, vos mientras lo arrastres al error, lo tengas acotadito, no se va a mover. Si vos no le das bolilla a eso, el sistema puede ser cualquier cosa. Porque los errores, cuando vos lo tenés en cuenta, en etapas se van sumando, multiplicando y se hace un jamón. ¿Se entiende? Quiere decir que si yo, con D2 sobre D1 mayor que 5, me cumple lo que yo necesito, porque mi cliente pide eso, está 10 de 10. Ahora, si mi cliente me dice, no, mira, yo quiero que sea mayor de 10, y bueno, te va a costar más. ¿Y cuánto más? Y tanto. No, aproximarlo ahí nomás, ya con eso ya estoy conforme. ¿Se entiende? Hay un
un criterio en el diseño y en el análisis, que el ingeniero de control, el ingeniero en general, tiene que especificarlo. Cuando vos, antes de hacer todo eso, ponés en claro cuáles son todas las reglas y cuáles son los criterios que vos tomás, lo tenés que respetar hasta el final. No podés cambiarlo en el medio. ¿Se entiende? ¿Dudas? No sé si está respondida la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene un ejemplo, que este ejemplo lo quiero en el práctico. Miren ustedes qué sencillo, qué fantástico que es. Yo tengo este sistema. ¿Sí? Esto es una planta. O sea, quiere decir que yo tengo todo este sistema ya puesto acá. No sé si tiene realimentación negativa, positiva, nada. Yo por este lado tengo la U y por este lado tengo la Y. Y al medio está la G en el tiempo. Tengo este sistema. Si vemos ese sistema, yo ese sistema lo tengo puesto acá, pero también lo tengo en MATLAB para mostrarle. Vemos en el gráfico, porque este gráfico lo hice en MATLAB, que en realidad el valor final está en 2. Si ustedes ven acá. ¿Sí? Eso lo pueden sacar de dos formas. Lo podemos sacar a través del estado estable, en MATLAB, o también lo podemos usar a través del teorema del valor final. El valor final dice, porque ya lo definimos antes, porque está demostrado aquí, que el valor de K no es más que, obviamente, que es el 1 sobre S, todo, es el límite cuando S tiende a 0 de G de S solamente. Entonces, yo aplico acá y digo, el valor de K va a ser igual al límite de este. Este es el valor, yo pongo 0. Acá hay un error, no debería ser así, debería poner límite, también acá me faltó poner límite. Pero digamos 0, 0, 0, y usted ve 544 dividido 16, multiplicado por 17 me da 2. Quiere decir que cumple gráficamente, analíticamente el valor 2. Quiere decir que ya tengo el valor de K, el valor de K de la ganancia de este sistema que está puesto aquí. ¿Sí? A partir de estas conclusiones, yo voy a tratar de obtener esa G equivalente. Esa G equivalente que debería ser más o menos parecida a esta. Aplicando el concepto de polo dominante, vemos que este 16, porque este ejercicio no es más que este que está aquí, ¿no? O sea, lo hice a propósito, ¿no? ¿Sí? Acá se cumple, que me da 16, que va a ser mayor que 5 en la relación de D1 sobre D2, ¿sí? Yo agarro este ejemplo que está aquí, y ese ejemplo está aquí dando vuelta. Entonces digo, bueno, quiere decir que yo podría obtener una función de transferencia equivalente donde solamente va a tener un polo, porque la regla decía, acuérdense, que si el polo, acá voy a borrar, que si el polo dominante es de primer orden, nos vamos a aproximar a un sistema de primer orden. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue esto. Dije, bueno, como yo tengo dos acá que están muy lejos, porque acá están los dos, y acá está el polo dominante, entonces yo lo represento por esto. Pero yo no, el valor de K no lo conozco. ¿Cómo obtendría el valor de K para que los dos tiendan en el régimen estacionario al mismo valor? Y bueno, igualando K con K. Quiere decir que si yo hago esto igual a esto, en realidad el valor de K va a ser igual a 2. Entonces el sistema equivalente sería este. ¿Sí? Entonces yo después termino graficando G de S y el G equivalente. O sea que he pasado de un sistema de tercer orden a un sistema de primer orden, eliminando los polos que no son dominantes. Eso que está acá, yo lo tengo realizado, creo que aquí. A ver. No me acuerdo, no. Sí, entonces yo voy a tirar, no voy a tirar este, voy a tirar el otro. No lo voy a venir. Como ahí directamente, o sea, lo que,
Vamos a ir directamente a este que está aquí. Este que está aquí, que lo voy a agrandar, es el mismo que este que está aquí. ¿Sí? O sea, acá, digamos, está en el PowerPoint, pero aquí lo tienen más grande, ¿sí? ¿Por qué le quiero mostrar acá? Porque yo aquí podría ver el criterio de diseño. ¿Qué significa criterio de diseño? Yo, por ejemplo, digo el valor, el setting time. Listo. Un sistema me dice que estableció el 98% a 3,91 segundos. Y el otro lo estableció a 4,04 segundos. O sea, ustedes pueden establecer hasta el porcentaje que tienen de error entre los dos. Y ese porcentaje le va a decir a usted cuán justo ha sido, digamos, la aproximación que han hecho de ese sistema equivalente de la planta original. O pueden, por ejemplo, ver el crecimiento y decir, no, yo en realidad quiero el rise time. Listo. Bueno, el rise time dice que era el 90%, ¿no era Juan, no? Sí, 90%. 2,2 segundos tiene el sistema equivalente y el otro tiene 2,21. ¿Se dan cuenta? Cuando más cerca estén estos dos, o sea, cuando más cerca estén estos dos, ya sea en cualquiera de los dos escenarios que yo estoy poniendo, ya sea a través del rise time o a través del setting time, ¿verdad? Va a ser la exigencia que yo tengo para que un sistema se parezca a otro. ¿Se entiende, chicos? Sí, El profe. concepto de polo dominante, Lo- o sea, Sí. o sea que Un- lo que yo hago es aplicar lo que dice la teoría, es decir, ¿yo puedo aproximar un sistema a otro? Sí. ¿Cómo? Con los polos dominantes. Bueno, ¿cumplo el concepto de polo dominante? Sí. Bien. En este caso, el polo dominante es de primer orden, sí. Bueno, entonces va a tender el sistema a un sistema de primer orden. ¿Sí? Profe, usted cuando se fija el setting time o el right time, ahí ¿usted le había preasignado un valor o le tira esos 2 puntos? No, no, o no, no, se no, tira? no. El set, a ver, Claro, ahí el está el rise 90, time, por eso el rise sí, time ese, es al 90% del valor final. bien, Es más, te voy a poner el valor final también. El valor final está tal, fíjate acá. Los dos van a los dos. Bueno, acá como acá aparece uno, pero si digamos, si yo me muevo de arriba hacia abajo, me va a aparecer G. sí, 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 sí. ¿Entendés? O sea, están los dos juntos. Sí. Quiere decir que los dos cumplen el valor final. ¿Dónde varían? Varían acá. Ah, ok, ok. ¿Cuán cerca están los dos? Es Eso el es, grado de aproximación que han hecho. En este caso, como sí. el 16 está muy, muy, muy espaciado, quiere decir que se van a parecer muchísimo los dos sistemas. Entonces, a mí no me conviene trabajar con este sistema. Yo tranquilamente lo puedo emular con este, teniendo en cuenta qué cosa, estos errores. Quiere decir que yo, por ejemplo, podría decir, por ejemplo, 2,21 menos 2,2 dividido 2,21 y me va a dar porcentualmente el error de aproximación de uno u otro en el rise time. Y lo mismo podría hacer con el setting time. Entonces dice, ¿y cómo andamos? Y andamos bien, tiene un error del 3% entre uno y otro con respecto a este parámetro, o con este parámetro un 3,1. Quiere decir que está bien, que se entiende lo que digo, ¿no? Resulta que después, por ejemplo, usted puede tener un sistema donde este, por ejemplo, fuera un 6. Entonces está en el límite, 5. Quiere decir que el sistema va a tener este movimiento por acá, entonces ya los valores van a estar más separados. Usted al cliente le van a decir, yo con esto puedo emular, pero en realidad tengo un error casi el 10%. No, yo quiero un error más chico. No, entonces no lo puedo trabajar de esta manera. No es la forma de trabajarlo así. Va a haber que trabajarlo directamente como está, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Avancemos un poquito más. Porque nosotros estuvimos Todo viendo... esto es gracias al teorema del valor final. Sí, por supuesto, y gracias al tema de los polos dominantes, porque alguien, que no soy yo, se puso a pensar y a ver, y se dio cuenta que hay sistemas que los polos cuando están más cerca del eje imaginario, son realmente los que representan en la mayoría de los casos, o casi el 100% del proceso de respuesta en el tiempo, por ejemplo, para el caso del paso. ¿Sí?
Y cuando más lejos están de los otros polos, menos aporte hace. Porque son más rápidos. Por eso en el tema que dado el profe como la teoría. Cuando están más cerca del eje imaginario son más lentos, y cuando están más lejos del eje imaginario son muy rápidos. Entonces contribuyen poco. Desaparece rápidamente el efecto de esos polos sobre la respuesta en el tiempo de los sistemas de control. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, que en realidad los polos dominantes, por ejemplo, fueran complejos conjugados, y yo podría tener, no me acuerdo si puedo, o tenía uno aquí, así, una cosa como esa, o sea, tenía 3. A ver si es verdad, no me acuerdo de eso. Este es el otro ejemplo. Acá, por ejemplo, este sistema. Acá ya no lo desarrollé completo, pero digamos está. Yo tengo un sistema que es así. Tiene un polo aquí, y se ve que esto me da 2 polos más. Cuando yo lo desarrollo, porque acá está el concepto, me doy cuenta que tiene 2 polos complejos conjugados. Esos 2 complejos conjugados están a menos 2 del eje imaginario, y otro está a menos 20. O sea que si yo aplico, digamos, para hacerle la función de transferencia, me doy cuenta que tiene uno en menos 2 más menos 4, y otro en menos 20. ¿Sí? Entonces, aparentemente, estos dos son los 2 polos dominantes. Aplico el step a G y obtengo la función de transferencia. Todo perfecto hasta ahí. ¿Sí? Y ahora empiezo de vuelta a lo mismo, el mismo camino. Digo, a ver, ¿cuál sería el valor final? Porque el valor final es este que está acá. ¿Sí? Este valorcito que está aquí ese sería el valor final. Yo lo puedo calcular por MATLAB, por el gráfico directamente, o lo puedo calcular por el teorema de valor final. Entonces yo digo, bueno, el límite de G de S para S tendiendo a 0, de la función esta que está aquí, se olviden de esta función, es igual a tal 0 y el 0, ¿verdad? Cuando ustedes lo reemplacen, porque al final esto lo multiplica por esto, se va a hacer un número real, y va a terminar en 0,25. Ya me está diciendo que K, la ganancia, va a ser 0,25. Si ustedes van al gráfico, se dan cuenta que en realidad sí está 0,25. O sea, vamos bien. Bien. Ahora me dice, estos polos cumplen, porque esto sería menos 2, ¿no? Sería menos 20 dividido menos 2. Por lo tanto, me da 10. No, le da 10 mayor que 5. Claro, perfecto. Y como son los polos dominantes, son 2, seguramente vamos a hacerlo aproximar a un sistema de segundo orden. ¿Entiende? Como en este Claro. caso usaríamos uno de 2 porque justo son 2. Exactamente. Quiere decir que lo que va a prevalecer van a ser estos 2 que están acá. Perdón. Son 2 porque son 2 complejos conjugados. Exacto, están acá. Esos son los que van a... Ingeniero. Señor. ¿Y si fueran 4, nos tenemos que llevar 2 y aplicaríamos el mismo procedimiento? A ver. Depende de la ubicación. Depende de la ubicación. Yo esa preguntita, déjala entre paréntesis, ya te voy a decir un poquito más. Pero avancemos un poquito más. Entonces yo calculo esos 2 polos y digo, bueno, quiere decir que yo voy a tener un polo en menos 20 y 2 polos aquí. Entonces, con esto para arriba. Entonces, la ubicación de este polo respecto a esto tiene una distancia considerable. Entonces, los polos dominantes son P2 y P3, que son estos que están acá. Listo, ya sé cuáles son los polos dominantes. Entonces, yo digo, bueno, mi ecuación característica ahora va a ser así, entonces. Igual, ¿ven? Yo pongo un valor de K chiquito, ¿sí? Y va a ser igual. Y yo tengo que aplicar el mismo método, es decir, esto va a ser igual a esto. Entonces yo aplico el sistema, lo mismo. Cuando lo pongo igual a 0, me da que K sobre 20, ¿verdad? ¿Se entiende, no? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, está haciendo el límite con eso. Claro, yo primero, claro, exactamente. Yo aplico el teorema de valor final, como apliqué el teorema de valor final para la función original y me dio 0,25, ahora voy a aplicar el teorema de valor final
para esta nueva equivalencia, que yo digo que es esta, y me da K sobre 20. Perfecto. Esta es la equivalente, pero yo no sé el valor de K. Entonces digo, bueno, ¿cuál sería el valor de K? Y bueno, mira, si yo tengo que igualar estas dos, y las igualo, cuando yo igualo me voy a dar cuenta que K vale 5. Entonces yo reemplazo en este valor de K igual a 5. Digo, listo, ya la tengo. Tengo mi función de transferencia de segundo orden, porque los polos dominantes eran 2, complejos conjugados, sí, sí. y tengo la función de transferencia original, que obviamente la pongo de esta manera para poder graficarla, y la grafico. Vamos a ver el gráfico. Esto lo voy a sacar. Profe, acá que haya sido 5, es una casualidad, nada más no tiene nada que ver con que ¿Cómo? digamos que haya sido 5K. No es casualidad. A ver, no es casualidad. Es parte del ejercicio. No, ¿cómo casualidad? Acá No, no a hay lo que casualidad. voy es que... A ver, vamos de vuelta. Mira acá. Acá, en el límite, el teorema de valor final de este me da 0,25. ¿Está claro, no? Y sí, es este profe. valor que está aquí. Listo. Yo ya sé que K grande, ¿vale? 0,25. ¿Verdad? Y el teorema de valor final de la otra me da que vale K sobre 20. Entonces yo pongo K sobre 20 va a ser igual a 0,25. ¿Verdad? Okay. Entonces Sí. subo 20 para arriba, 20 sobre 4 me da 5. Entonces ya puedo reemplazar K, ¿cuánto vale K? Y eso es lo que hago. Entonces ahora lo que me queda Y por hacer eso es... lo iguala, Y lo claro, iguala por el teorema. porque claro, acá dice, yo lo tengo que igualar. Claro. La teoría dice que yo lo tengo que igualar. Aquí lo dice. Una vez reducido el grado de polinomio, lo pasamos de tercer orden a primer orden, o de tercer orden a segundo orden, como en este caso, se debe ajustar la ganancia estática para que el comportamiento en el régimen permanente sea idéntico. ¿Cómo hacemos esto? Igualando los valores finales en las dos funciones, la original y la equivalente. Por eso está aquí. Quiere decir que yo digo, yo quiero tener una función de transferencia equivalente. Bueno, mira, sí o sí, las dos tienen que llegar a 0,25. Bueno, perfecto, listo. ¿Cómo hago? Y sí, mira, una es 0,25 y la otra va a ser este valor. O sea, para que llegue a ser esto 0,25, este número, ¿cuánto valdría acá? Tiene que valer 5. 5 sobre 20, ¿cuánto va a dar? 0,25. Eso es lo que dice acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Entonces ahora esto que está acá yo lo quiero dibujar. ¿Por qué lo quiero dibujar? A ver si está por aquí. Porque este era, ¿no? Yo voy a tirar esto acá. Esto que están viendo ustedes aquí no es más que la respuesta del sistema este. O sea, por un lado tengo el equivalente y por el lado tengo la función de transferencia original. Quiere decir, este sistema de tercer orden ha sido reducido, o al revés, este sistema equivalente tiene un comportamiento muy similar a este sistema de tercer orden. Así como el tercero puede ser cuarto, quinto, cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, miren acá. Yo a este ya no lo quise graficar en el PowerPoint porque yo quiero que vean cosas aquí. Por ejemplo, los dos terminan en 0,25. ¿Sí? Está perfecto. Quiere decir que los dos cumplen la condición de él, pero el valor final. Miren acá ahora el rise time. Uno está en 0,345 y el otro está en 0,358. O sea, están muy cerquita los dos. ¿Cuán cerca están ahí? Y ya a eso
salió como resultado de esta aproximación que estamos haciendo acá nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro valor. El setting time, por ejemplo. Uno está en 1,87 y el otro está en 1,92. Entonces yo he logrado, por el tema de la reducción de la función original a través de la teoría de los polos dominantes, con la condición esta que tiene que ser mayor que 5, he logrado una respuesta equivalente y he reducido la función. Así como esta, puede haber funciones mucho más grandes, que puede ser de cuarto, de quinto, orden, sexto, pero siempre, si nosotros logramos que sea de esa manera, lo podemos hacer. Ahora voy a responder la preguntita que hizo un compañero ahí. Supongamos que este sistema no sea así, que este sistema sea esto que está viendo acá, y a la vez tenga uno acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, al sistema, ustedes lo van a terminar reduciendo, porque en realidad estos son los polos dominantes, pero este polo yo no lo puedo anular, porque no cumple la condición para que yo lo pueda anular. Solamente lo voy a poder anular a este y todo lo que haya por aquí que cumpla la condición de que D2 sobre D1 es mayor que 5. En este caso, es este a partir de acá que yo tengo que medir. Con respecto a este, todo lo que no cumpla lo tengo que dejar. Quiere decir que este se va a aproximar a un sistema de tercer orden. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el negocio de esto? El negocio de esto, y este lo va a ver con los profes ustedes, se van a dar cuenta que a una planta que tiene un comportamiento complejo, el profe le va a agregar un sistema de controlantes que este va a contener los polos dominantes para hacerlo esto mucho más sencillo. ¿O no, profe? Así es. ¿Se dan cuenta? Ese es el... Ahí vamos a entrar en concepto de diseño ya después. Ingeniero. Señor. Ahí en esa gráfica que vos tenés en estos momentos, con el concepto este de D2 sobre D1 mayor que 5, ahí la parte real de los polos complejos conjugados es menos 2. Quiere decir que a partir de menos 10, ¿podés hacer una línea ahí en menos 10? Sí, claro, exactamente. Quiere decir que todo lo que esté para allá lo puedo anular. Todo lo que está a la izquierda podés no tenerlo en cuenta. Chao. Ahora, lo que está de menos 10 hacia la derecha, eso no hay forma de ¿cómo se llama? Claro, exactamente. De suponer... O sea, yo puedo tener, yo voy a borrar acá de vuelta para que expliquemos de vuelta. Yo puedo tener uno así, puedo tener otro ahí, puedo tener uno aquí, yo voy a hacer la línea acá, 10, puedo tener otro acá porque es una planta muy compleja. Bueno, yo todo esto lo puedo eliminar y quedarme con esto. Un sistema que puede tener 1, 2, 3, 4, 8, de orden 8, lo puedo dejar de orden 4. Y usted dice, bueno, profe, pero de orden 4. Bueno, sí está bien, pero ya no es ese orden. Ya puedo trabajar distinto. La idea sería esto, pero a la vez meter un sistema de control adelante que tenga un par de polos que esté mucho más aquí, de tal manera que también yo pueda eliminar parte de esto. ¿Se entiende? Y si el Eso sistema es lo que de va 8, sí. Si el sistema de 8 yo lo reduzco a un sistema de 4 y le Sí. vuelvo a aplicar como para que el sistema de 4 lo reduzca a un sistema de 2, no lo va a aplicar porque esto no va a cumplir la regla. No cumple la regla. Es más, ya tiramos un concepto. En los ¿Se puede reducir una sola vez, profe? Claro, claro. Claro, es por la distancia. Es por la distancia. Ahora, vuelvo al concepto. Este que está aquí es ultra importante. El que entra, yo tengo esto metido adentro de esto. Este cuando entra acá y pecha sobre este es el que manda. Este lo va a hacer reaccionar como yo quiero que reaccione la planta. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí va a estar los polos y los ceros que yo necesito para que esta planta se comporte como yo quiera. Ahí está el criterio.
Pero para eso es importante explicar por lo dominante. Chicos, son y 35, ya me recontrapasé. Pará, te hago la siguiente pregunta. Entonces, si tuviéramos que poner de prepo, digamos, un polo, ¿a dónde lo pondríamos? Ah, qué pregunta. Yo borro aquí, que lo digan los chicos. Bueno, Está aquí, por ejemplo, Lo más cerca posible lo más de cerca esto, posible del del origen. eje imaginario. Exactamente. ¿y cuál es la posición más cerca? Ahí el 2, profe. Y depende, ahí viene ya No, el criterio de diseño, como decía. aquí. Ah, sobre el 0. Claro, un Sí, pero no integrador. puedo, y si no puedo, Y bueno, Todos los controladores que son del tipo P y D tienen llevan un esto. polo en el origen. Exacto. Entonces, al poner un polo en el origen, vos a la distancia 5 hacia la izquierda, Ya está. eh, Ya puede eliminar todo lo que está aquí. Bueno, esta es una recta, ¿no? Bueno, chicos, la idea sería que yo, el viernes que viene, hagamos, ustedes, yo esto ya lo voy a ir subiendo, pero un ejemplo sería este. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Este era un ejemplo. Con el práctico ustedes lo tienen que realizar y verlo, yo lo quiero ver. Y el otro ejemplo es este. El viernes que viene hacemos uno donde vamos a trabajar con el otro concepto que está aquí, que es cancelación de los polos y cero, con otro criterio. El criterio este es distinto. Este criterio trabaja con otro valor, también con D2 sobre D1, pero no es D2 de D1 del polo y cero, pero dice que tiene que ser menor que un sexto. Ya van a ver, es espectacular también. Bueno, pero ahí lo dejamos. ¿Sí? Profe, Sí. no sé si ya le han preguntado a los chicos si había una posibilidad de correr la fecha al TP3. No hay posibilidad. Ok. ¿Por qué? ¿Cuándo este viernes? Sí, ingeniero, este viernes lo rendimos. sí, el viernes. Lo corro para el miércoles. Gracias, profesor. Bueno, Buenísimo. bueno. Listo, profe. No sé qué le ha parecido. Ya estamos retardo. excelente, ingeniero. Muy lindo. Felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, No ha sido fácil con mi nieto, le dice, ¿no? sí, ya vamos a tramitar ante el decano si le suben el sueldo. Esa. Ahí me ha gustado más. Bien ahí. Bien. Bueno, chicos. Yo esto lo voy a subir como está. Si lo quieren ver, lo voy a subir mañana para que lo vayan viendo. ¿Sí? Voy a poner los programitas esto ahí y ya pueden ir viendo. Vamos a hacer 6 ejercicios. Uno más que lo desarrollo con ustedes y vamos a hacer 2 más para que ustedes lo hagan solo. Entonces ya tienen toda la base para hacer. ¿Sí? Y lo tienen que desarrollar, me tienen que decir, yo les voy a pedir datos, como diferencias de setting time, porcentaje de error de esto, alguna cosita de esa la voy a pedir para que quede claro cómo funciona. ¿Sí? Listo, chicos. Placer. Hasta luego. Chao, chao a Gracias, Hasta todos. luego, profe. Luego.